La sombra de la dama. Capítulo 1. El silencio de la mansión. El polvo danzaba en los rayos de sol que se colaban por las ventanas de la mansión, creando un espectáculo fantasmagórico en el aire. Hilare, con su delantal de lino gris, se movía entre las sombras de la sala de estar, su rostro reflejando la misma quietud que la envolvía. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo, tan solo interrumpido por el suave crujido de sus zapatos gastados contra el suelo de madera pulida. No era un silencio natural, no como el de un bosque tranquilo o la noche estrellada. Era un silencio pesado, cargado de una tristeza que se aferraba a las paredes como la humedad a la piedra. Era el silencio de la mansión de la dama Elina, una mansión que parecía guardar un secreto oscuro en cada rincón. Hilare, una sirvienta sin pasado ni futuro, era una sombra que se movía entre los muebles cubiertos de sábanas blancas. Su vida era una rutina monótona: limpiar, cocinar, servir. No tenía amigos, ni familia, ni un solo recuerdo de su infancia. La única compañía que tenía era la melancolía que se había instalado en su corazón, tan profunda como el silencio que la rodeaba. La dama Elina, la dueña de la mansión, era una figura fantasmal que solo aparecía en contadas ocasiones. Se decía que estaba sumida en un profundo dolor por la pérdida de su esposo, un hombre que había muerto en un accidente de caza. La mansión, antes llena de vida y risas, se había convertido en un mausoleo de recuerdos, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Hilare, mientras limpiaba el estudio de la dama Elina, encontró un libro antiguo en un cajón. El polvo lo cubría como una capa de olvido, pero la encuadernación de cuero negro y las letras doradas que adornaban la portada le atrajeron como un imán. Con el corazón latiendo con una mezcla de curiosidad y miedo, lo abrió. Las páginas amarillentas, escritas en una caligrafía elegante, le revelaron un secreto que cambiaría su vida para siempre. El diario de la dama Elina. Hilare sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un secreto que no debía conocer, una verdad que podría ponerla en peligro. Pero la curiosidad la empujaba a seguir leyendo, a adentrarse en las palabras que revelaban la historia de la dama Elina, una historia llena de amor, pérdida y un miedo que la perseguía desde las sombras. Hilare, la sirvienta sin pasado, se encontró atrapada en un laberinto de secretos. El silencio de la mansión ya no era solo un vacío, sino un enigma que la obligaba a mirar más allá de las apariencias, a descubrir la verdad que se escondía detrás de la máscara de tristeza que la dama Elina portaba con tanta dignidad. Hilare, con las manos temblorosas, hojeó las páginas del diario. La tinta, aunque descolorida por el tiempo, aún conservaba la intensidad de las emociones que la dama Elina había plasmado en él. Cada palabra era un fragmento de un corazón roto, un lamento por un amor perdido. Mi amado esposo, mi luz en la oscuridad, te extraño con una intensidad que me consume. Cada día que pasa sin ti es un tormento, una agonía que me desgarra el alma. ¿Por qué me has dejado tan pronto? ¿Por qué me has abandonado a la soledad de esta mansión? Hilare sintió una punzada de compasión por la dama Elina. Su dolor era palpable, tan real como el polvo que cubría el diario. Las palabras de la dama Elina la transportaban a un mundo de amor y pérdida, un mundo que ella nunca había conocido. Continuó leyendo, y con cada página, el miedo se apoderó de ella. La dama Elina no solo hablaba de su dolor por la pérdida de su esposo, sino también de un miedo que la perseguía desde las sombras. Siento una presencia oscura en esta mansión, una sombra que se cierne sobre mí, me observa, me acecha, y me susurra palabras que me llenan de terror. Es un espectro, un fantasma del pasado que busca venganza. No puedo dormir, no puedo descansar, porque sé que está ahí, esperando el momento oportuno para atacar. Hilare sintió un escalofrío recorrer su espalda. La dama Elina no estaba loca, no estaba delirando. Su miedo era real, tangible. La mansión, que ya le parecía un lugar inquietante, ahora se convertía en un escenario de terror. ¿Qué es esa sombra?, se preguntó Hilare, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Qué es ese espectro que atormenta a la dama Elina? Las palabras del diario eran como una llamada a la acción. Hilare, la sirvienta sin pasado, se encontró con un propósito. Tenía que ayudar a la dama Elina, tenía que protegerla de esa sombra que la acechaba. Cerró el diario con cuidado, como si temiera que la oscuridad que se escondía en sus páginas la contagiara. Se levantó de la silla, con la mente llena de preguntas y el corazón lleno de un miedo que no podía explicar. Hilare, la sombra de la mansión, había encontrado un camino hacia la luz. La sombra que la perseguía desde las sombras no era solo la de la mansión, sino también la de su propio pasado. Y la única forma de escapar de esa oscuridad era enfrentarse a ella. Hilare tomó una profunda respiración, intentando calmar el torbellino de emociones que la invadía.
El aire en la mansión parecía más pesado, como si la atmósfera misma supiera del descubrimiento que había hecho. Decidió que no podía permanecer más tiempo en el estudio. La dama Aelina necesitaba saber que no estaba sola, que había alguien dispuesto a luchar junto a ella. Con pasos decididos, Hilare salió del estudio y se dirigió hacia la habitación de la dama Aelina. A medida que se acercaba, el silencio se hacía más profundo. Golpeó suavemente la puerta, sintiendo el latido de su corazón resonar en sus oídos. ¿Dama Aelina?, preguntó, su voz apenas más que un susurro. No hubo respuesta. Hilare sintió un nudo en el estómago, la ansiedad apoderándose de ella. Decidida, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido que resonó en el silencio de la mansión. La habitación era un reflejo de la tristeza que envolvía a su dueña. Cortinas pesadas cubrían las ventanas, dejando entrar solo un rayo de luz tenue. En el centro, Aelina estaba sentada en la cama, con la mirada perdida en un punto indefinido de la pared. Dama Aelina, dijo Hilare, acercándose con cautela, he encontrado su diario. La dama Aelina levantó la vista, sorprendida. Sus ojos, normalmente tan llenos de vida, ahora parecían vacíos y llenos de dolor. ¿Has leído lo que hay en él? Su voz temblaba, una mezcla de temor y curiosidad. Sí, confesó Hilare, sintiendo que el peso de sus palabras podía cambiar la dinámica entre ellas. Sé lo que siente. Sé que hay algo en esta mansión que la atormenta. La dama Aelina se quedó en silencio, su expresión cambiando entre la incredulidad y la esperanza. Era como si una chispa de vida hubiera vuelto a su mirada. ¿Cómo puedes saberlo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Hilare tomó valor y se sentó en la silla cercana. Porque yo también siento esa sombra. No sé qué es, pero sé que no está aquí solo para atormentarla. La dama Aelina se inclinó hacia adelante, interesada. ¿Y qué propones hacer?, preguntó. Hilare sintió que ese era el momento decisivo. No solo se trataba de la dama Aelina, sino también de su propia búsqueda de propósito. Debemos enfrentarla. Debemos descubrir qué quiere y por qué está aquí. No podemos permitir que el miedo gobierne nuestras vidas. La dama Aelina la miró fijamente, como si estuviera evaluando su determinación. Después de un momento que pareció eterno, un leve asentimiento apareció en su rostro. Tienes razón. He vivido demasiado tiempo atemorizada. Es hora de enfrentar mis demonios. Ambas mujeres compartieron una mirada de complicidad, un lazo que se formaba en el aire, tan tangible como las sombras que las rodeaban. Hilare se levantó, sintiéndose más fuerte, más decidida. Era el momento de actuar. Debemos investigar más sobre lo que hay en esta mansión. Tal vez haya respuestas en las viejas historias o en las habitaciones que no hemos explorado. La dama Aelina sintió una chispa de determinación brillando en sus ojos. Comencemos por el ático. Se dice que guarda secretos olvidados. Hilare y la dama Aelina, con un nuevo sentido de propósito, se dirigieron hacia el ático. La escalera que conducía a él era estrecha y polvorienta, sus peldaños crujían bajo sus pies como si protestaran por la interrupción de su largo descanso. El aire se volvía más denso a medida que ascendían, cargado de un aroma a humedad y olvido. Al llegar al ático, una capa de polvo cubría todo, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. La luz tenue que se filtraba por las ventanas apenas iluminaba el espacio, creando sombras que se extendían por las paredes como dedos fantasmales. Hilare, con un ligero escalofrío recorriéndole la espalda, encendió una vela que había traído consigo. La llama parpadeó, proyectando sombras danzantes sobre las paredes, y reveló un espacio lleno de objetos olvidados, muebles cubiertos de sábanas, cajas llenas de papeles amarillentos, instrumentos musicales cubiertos de telarañas. La dama Aelina, con la mirada recorriendo el ático, se dirigió hacia un rincón donde se encontraba una vieja arcuete de madera. El polvo la cubría como un sudario, pero a pesar de su apariencia desgastada, la arcuete emanaba un aura de misterio. Esta arcuete perteneció a mi abuelo, dijo la dama Aelina, su voz llena de nostalgia. Hilare se acercó a ella, sintiendo una punzada de curiosidad. ¿Qué crees que contiene?, preguntó. La dama Aelina se encogió de hombros, su mirada llena de incertidumbre. No lo sé. Mi abuelo era un hombre de secretos. Nunca reveló qué guardaba en esta arcuete. Con un movimiento lento y cuidadoso, la dama Aelina abrió la arcuete. Dentro, encontraron un conjunto de antiguos pergaminos, escritos en una lengua que ninguna de las dos reconocía. Son pergaminos antiguos, dijo la dama Aelina, examinándolos con atención. Se habla de magia, de rituales, de seres oscuros. Hilare sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La magia, la oscuridad, los seres que acechaban en las sombras. ¿Podría ser que esos pergaminos guardasen la clave para entender la sombra que las atormentaba? La dama Aelina, con la mirada fija en los pergaminos,
parecía estar atrapada en un torbellino de pensamientos. Debemos traducirlos, dijo, su voz llena de determinación. Tal vez en ellos encontremos la respuesta a nuestras preguntas. Hilare, con una mezcla de miedo y esperanza, asintió. La aventura que habían comenzado en la mansión silenciosa apenas había comenzado. El ático se sumió en un silencio expectante, roto solo por el suave crujido de los pergaminos antiguos mientras la dama Aelina y Hilare los examinaban con cautela bajo la tenue luz de la vela. Los caracteres extraños, intrincados y elegantes, parecían bailar en la superficie amarillenta del pergamino, desafiando su comprensión. El polvo de siglos parecía susurrar historias olvidadas, un eco de rituales y secretos perdidos en el tiempo. La dama Aelina, con su conocimiento ancestral de la historia familiar, intentó descifrar los símbolos. Sus dedos, acostumbrados a la delicadeza de las tareas domésticas, se movían con una precisión sorprendente sobre los delicados pergaminos. Murmuraba palabras en voz baja, un antiguo dialecto que Hilare no reconocía, pero que resonaba con un eco extraño en el silencio del ático. Aquí, habla de un ritual, dijo la dama Aelina, su voz llena de una mezcla de asombro y temor. Un ritual para invocar sombras. Hilare se estremeció. La palabra sombras resonaba como una campana de alarma en sus oídos. Era la misma palabra que la dama Aelina había usado para describir la presencia maligna que las atormentaba. Tras varias horas de arduo trabajo, utilizando un viejo libro de lingüística encontrado en otra caja polvorienta del ático, la dama Aelina logró descifrar una parte del primer pergamino. La traducción, aunque incompleta, era escalofriante. Hablaba de un antiguo mago oscuro, cuyo poder se alimentaba del dolor y la desesperación de los demás. El ritual descrito parecía ser una forma de canalizar ese dolor, creando entidades sombrías que servían al mago como instrumentos de venganza. Este mago parece haber estado activo en esta región hace siglos, dijo la dama Aelina, su voz apenas un susurro. El ritual describe la creación de una entidad sombría, alimentada por el sufrimiento. Una sombra, capaz de invadir la mente y el espíritu. Hilare sintió un escalofrío recorrer su espalda. La descripción se ajustaba perfectamente a la presencia maligna que las acechaba. Pero ¿cómo se relacionaba este antiguo mago con su situación actual? ¿Era un simple eco del pasado, o la sombra era una continuación de sus acciones? El segundo pergamino, más fragmentado y dañado por el tiempo, contenía un mapa que mostraba la ubicación de un lugar escondido en los terrenos de la mansión, un lugar marcado con símbolos similares a los del ritual. El lugar parecía ser un antiguo santuario, un sitio de poder donde se podía realizar el ritual. Tenemos que ir allí, dijo Hilare, su voz llena de una determinación inesperada. Tenemos que descubrir qué es ese lugar y qué pretende la sombra. La dama Aelina sintió, su rostro iluminado por la llama de la vela. El miedo seguía presente, pero ahora lo acompañaba una nueva fuerza, la esperanza. La esperanza de que, al descifrar los secretos de los pergaminos, podrían encontrar la manera de derrotar a la sombra que se cernía sobre la mansión y sus vidas. El mapa de pergamino, una vez descifrado, reveló la ubicación de un lugar inquietante, una puerta sellada, oculta tras una pared en el sótano de la mansión. La dama Aelina y Hilare, guiadas por el tosco dibujo y las indicaciones crípticas del pergamino, descendieron a las frías e húmedas profundidades del sótano. El aire allí era denso, cargado de un olor a tierra mojada y algo más, algo indefinidamente desagradable, como el eco de un miedo antiguo. La pared que indicaba el mapa se encontraba en un rincón oscuro y polvoriento del sótano, lejos de las bodegas de vino y los pasillos utilizados regularmente. Era una pared de piedra aparentemente sólida, sin rasgos distintivos, que se mezclaba perfectamente con el resto de la estructura. Sin embargo, una pequeña marca, apenas visible bajo una capa de polvo, coincidía con un símbolo del pergamino, un círculo rodeado de 3 puntos, similar a un ojo estilizado. La dama Aelina, con un suspiro, sacó un pequeño cuchillo de su delantal. Era una herramienta que había usado innumerables veces para cortar verduras y pan, pero ahora la consideraba un instrumento para enfrentar algo mucho más oscuro. Con movimientos precisos, comenzó a raspar el polvo de la pared en torno a la marca, revelando un pequeño mecanismo oculto. Era una cerradura elaborada, compuesta por una serie de engranajes y símbolos que parecían pertenecer a un sistema antiguo y complejo. La dama Aelina, conocedora de la historia de la mansión, reconoció algunos de los símbolos como pertenecientes a una antigua orden de magos. La cerradura no era una simple traba, parecía ser un sello mágico, diseñado para mantener algo oculto en su interior. Hilare, mientras observaba, sintió una creciente sensación de inquietud. El aire se volvió más pesado, más frío. Escuchó un susurro tenue,
como si la misma pared estuviera susurrando secretos al viento. «Esto no es una puerta común», dijo Hilare, su voz apenas un susurro, «es un portal». La dama Aelina asintió lentamente, reconociendo la verdad en las palabras de su sirvienta. La cerradura no era solo una forma de acceso físico, era una barrera mágica que protegía a algo poderoso y peligroso. Con una mezcla de miedo y determinación, la dama Aelina comenzó a manipular la cerradura. Sus dedos, guiados por el conocimiento ancestral, se movían con una gracia casi sobrenatural. Los engranajes giraron, los símbolos se alinearon, y con un clic seco, la cerradura cedió. Un sonido profundo y resonante surgió desde el interior de la pared, como un suspiro que emanaba de las profundidades mismas de la tierra. La pared se abrió, revelando una puerta de madera oscura, antigua y opaca, que parecía estar hecha de un material desconocido, casi como si absorbiera la luz. El aire que emanaba de detrás de la puerta era gélido, cargado de un aura de misterio y una palpable sensación de peligro. El aire gélido que emanaba de la puerta sellada se hizo más intenso a medida que la dama Aelina y Hilare se acercaban. Con un suspiro profundo, la dama Aelina empujó la pesada puerta de madera oscura. Rugió con un sonido gutural, como el gemido de un ser antiguo despertando de un largo sueño. Tras ella, se extendía un corredor estrecho y oscuro, iluminado solo por la tenue luz de la vela que Hilare sujetaba con firmeza. El corredor parecía prolongarse indefinidamente, sus paredes revestidas de un material desconocido, que absorbía la luz y el sonido. El aire allí era denso, cargado de un silencio inquietante que parecía presionar sobre sus pulmones. Hilare y la dama Aelina avanzaron con cautela, cada paso resonando en el silencio como un golpe de tambor. Al final del corredor, encontraron una pequeña cámara circular. En el centro de la cámara, sentado en una silla de piedra tallada, había un hombre. Era un hombre de edad avanzada, con el cabello y la barba largos y blancos, que caían sobre sus hombros como una cascada de nieve. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una inteligencia inusual, penetrantes y llenos de una extraña mezcla de tristeza y sabiduría. El hombre se levantó al notar su presencia. Su mirada recorrió a Hilare y a la dama Aelina, como si pudiera leer sus almas. «Sabía que llegarían», dijo el hombre, su voz resonando con una fuerza inesperada. «He estado esperando su llegada durante mucho tiempo». Hilare y la dama Aelina intercambiaron una mirada de asombro. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo sabía que llegarían? «Soy Alvar», dijo el hombre, respondiendo a sus pensamientos. «Un guardián de este lugar, un observador de los tiempos. He visto el pasado, el presente y el futuro». El tono de Alvar era sombrío, cargado de una gravedad que heló la sangre de Hilare y la dama Aelina. El hombre, a pesar de su apariencia frágil, emanaba un aura de poder, una presencia que parecía trascender el tiempo y el espacio. «El futuro que veo es oscuro», continuó Alvar. «La sombra que las atormenta no es una simple entidad maligna, es un presagio de una oscuridad mayor, una oscuridad que amenaza con engullir este mundo». Alvar les habló entonces de una profecía antigua, de una batalla inminente entre la luz y las sombras, una batalla en la que Hilare y la dama Aelina jugaban un papel crucial. Les habló de un poder antiguo, un poder que solo ellas podían desatar, un poder capaz de enfrentarse a la oscuridad que se aproximaba. Pero el mensaje de Alvar no era solo de advertencia, también era una llamada a la acción. Les habló de la necesidad de prepararse, de reunir sus fuerzas y enfrentarse a la amenaza que se avecinaba. El silencio de la mansión, durante tanto tiempo un símbolo de tristeza y miedo, se había roto. Ahora, era el preludio de una batalla por el futuro, una batalla en la que Hilare y la dama Aelina estaban destinadas a jugar un papel fundamental. Alvar, el anciano guardián, había terminado su relato. La profecía de una oscuridad inminente, la batalla entre la luz y las sombras, el papel crucial de Hilare y la dama Aelina, todo resonaba en la pequeña cámara circular, un eco en el silencio del sótano. La dama Aelina, con los ojos llenos de una mezcla de temor y determinación, parecía aceptar la visión de Alvar. Pero Hilare, la sirvienta sin pasado, permanecía escéptica. Ella no creía en profecías. Su vida había sido una sucesión de días monótonos, de tareas repetitivas, sin lugar para la magia o el destino. Para Hilare, la realidad era la limpieza, la cocina, la servidumbre, no las batallas épicas entre la luz y las sombras. Sin embargo, a pesar de su incredulidad, un deseo ardiente latía en su corazón, el deseo de un futuro mejor. Un futuro donde el silencio pesado de la mansión se rompiera, dando paso a la alegría y la esperanza. Un futuro donde la tristeza de la dama Aelina se disipara, dejando espacio para la paz y la felicidad. «No creo en profecías», dijo Hilare, su voz firme a pesar del temblor que sentía en su interior.
pero sí creo en la posibilidad de un futuro mejor. Si lo que dice es cierto, si esta oscuridad realmente amenaza con destruir todo, entonces lucharé, no por una profecía, sino por un futuro donde la dama Aelina pueda sonreír de nuevo, donde yo pueda tener una vida. Sus palabras resonaron en la cámara, un contrapunto a la gravedad de las palabras de Alvar. Era una declaración de fe, no en el destino, sino en la capacidad humana de cambiar su propio futuro. Alvar la observó, sus ojos penetrantes analizando su alma. Luego, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Tu fe, aunque diferente, es igual de poderosa, dijo Alvar. La creencia en un futuro mejor es un arma formidable contra la oscuridad. No necesitas creer en profecías para luchar por lo que es correcto. Simplemente necesitas creer en ti misma. La dama Aelina, observando la interacción entre Hilare y Alvar, sintió una nueva esperanza. La determinación de Hilare, su deseo por un futuro mejor, era un faro en la oscuridad. Era una fuerza que podría unirlas y darles la fuerza necesaria para enfrentar la amenaza que se cernía sobre ellas. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó la dama Aelina, su voz llena de una nueva determinación. Alvar les explicó que el primer paso era encontrar y activar un artefacto antiguo, un relicario que contenía un poder capaz de contrarrestar la sombra. Les dio indicaciones sobre su ubicación, un lugar oculto en las profundidades de la mansión, un lugar que solo podría ser encontrado siguiendo una serie de pistas crípticas. El silencio del sótano, una vez más, se llenó de una nueva expectativa. El silencio del miedo se estaba transformando en el silencio de la determinación. El futuro seguía siendo oscuro, pero Hilare y la dama Aelina, impulsadas por la esperanza y la creencia en un futuro mejor, estaban listas para enfrentarlo. Guiadas por las enigmáticas instrucciones de Alvar, Hilare y la dama Aelina se adentraron en las profundidades de la mansión. La búsqueda del relicario, un artefacto capaz de contrarrestar la sombra, las condujo a un lugar inesperado, un laberinto oculto tras una biblioteca olvidada. La entrada era una puerta de roble oscuro, casi invisible entre los estantes repletos de libros polvorientos. Al abrirla, se encontraron con un pasaje estrecho y sinuoso, que descendía en espiral hacia las profundidades de la tierra. El laberinto era un lugar desconcertante, un laberinto de pasillos oscuros e intrincados, donde las paredes parecían respirar y los pasillos cambiaban de forma, desafiando cualquier sentido de la orientación. El aire estaba cargado de una atmósfera opresiva, un silencio perturbador que solo era interrumpido por el eco de sus pasos. Pronto, se encontraron con su primer obstáculo, un enorme muro de piedra, que bloqueaba su camino. En el centro del muro, una inscripción grabada en una extraña lengua antigua. La dama Aelina, con su conocimiento de la historia familiar, reconoció las palabras como un antiguo acertijo. Era el primer reto de los guardianes del laberinto. Tras resolver el acertijo, el muro se abrió, revelando un pasillo que conducía a una nueva prueba. Esta vez, se enfrentaron a 5 guardianes, figuras sombrías y enigmáticas que custodiaban el laberinto. Cada guardián representaba un aspecto diferente de la oscuridad: la duda, el miedo, la desesperación, la tristeza y la ira. Para pasar, debían superar los retos que cada guardián les proponía. El primer guardián, la duda, les presentó un dilema moral, poniendo a prueba su capacidad para discernir el bien del mal. El segundo, el miedo, las sometió a una prueba de valor, obligándolas a enfrentarse a sus miedos más profundos. El tercer guardián, la desesperación, las llevó a un punto de casi rendición, intentando quebrar su voluntad. El cuarto, la tristeza, las enfrentó a sus recuerdos más dolorosos, intentando que sucumbieran a la melancolía. Y por último, la ira, las retó a controlar su rabia y su frustración. Hilare, a pesar de su escepticismo inicial sobre las profecías, se encontró luchando con una fuerza que ella misma no conocía. Su deseo de un futuro mejor, su voluntad de proteger a la dama Aelina, la impulsaban a superar cada obstáculo. La dama Aelina, por su parte, se apoyaba en su conocimiento ancestral, en su valentía y en su determinación. Juntas, utilizaron su inteligencia, su coraje y su amistad para superar cada reto. El laberinto, un lugar de oscuridad y desesperación, se convirtió en un espacio de crecimiento personal, donde Hilare y la dama Aelina descubrieron la fuerza que llevaban dentro. Con cada guardián vencido, el laberinto parecía cambiar, como si la misma estructura se adaptara a su progreso. El camino se hacía más claro, más directo, guiándolas hacia su objetivo final, el relicario. El laberinto se extendía ante ellas como un laberinto de sombras, un laberinto de la mente. Cada pasillo, cada giro, cada puerta, parecía diseñado para poner a prueba su voluntad, su inteligencia y su capacidad de resistir la oscuridad. Hilare, con su pragmatismo y su sentido práctico,
intentaba encontrar una salida lógica, una solución tangible a los desafíos que se les presentaban. La dama Aelina, por su parte, se apoyaba en su conocimiento ancestral, buscando pistas en los símbolos y los enigmas que adornaban las paredes del laberinto. Su primer encuentro con los guardianes fue en una sala circular, donde 5 figuras sombrías se alzaban como espectros, envueltos en un silencio inquietante. Cada guardián era una encarnación de un aspecto diferente de la oscuridad, una personificación de los miedos y las tentaciones que acechaban en el corazón humano. El primer guardián, la duda, se presentó como un hombre de rostro borroso, con una voz que se deslizaba como el viento entre las hojas secas. Duda es la raíz de toda sabiduría, dijo el guardián, su voz resonando en la sala. Duda de todo, duda de ti misma, duda de tu camino. Solo la duda te llevará a la verdad. Hilare, con su mente pragmática, sintió una punzada de incomodidad. La duda puede paralizar, respondió, puede impedir que avancemos. La verdad se encuentra en la acción, en la búsqueda, no en la vacilación. El guardián sonrió, una sonrisa fría y descorazonadora. ¿Y si la acción te lleva a la destrucción? ¿Y si la búsqueda te conduce a un camino sin salida? La duda es la única certeza, la única verdad que permanece. La dama Aelina, con su sabiduría ancestral, intervino. La duda puede ser un guía, pero no debe ser un amo. La duda nos lleva a cuestionar, a investigar, pero no a paralizarnos. Debemos usar la duda como un faro, no como una trampa. El guardián, con un gesto de aprobación, se hizo a un lado. Ha superado la primera prueba, dijo, su voz ahora más tenue, como si se disolviera en la oscuridad. Pero el laberinto es largo, y las tentaciones abundan. El segundo guardián, el miedo, se presentó como una mujer de ojos hundidos, con una voz que susurraba como el viento entre las ruinas. El miedo es el mayor enemigo del hombre, dijo la mujer, sus ojos fijos en Hilare. El miedo paraliza, destruye, te convierte en un esclavo de tu propia mente. Hilare, con su valentía innata, se enfrentó a la mujer. El miedo es una emoción natural, respondió, pero no debe controlarnos. Debemos enfrentarlo, comprenderlo, superarlo. El miedo es un puente, no un muro. La mujer se acercó a Hilare, su mirada penetrante. ¿Y si el puente te lleva a un abismo? ¿Y si el miedo te consume por completo? La dama Aelina, con su determinación inquebrantable, intervino. El miedo es una herramienta, no un arma. Podemos usarlo para protegernos, para prepararnos, pero no para paralizarnos. El miedo es un recordatorio de nuestra fragilidad, pero también de nuestra fortaleza. La mujer, con un gesto de reconocimiento, se hizo a un lado. Ha superado la segunda prueba, dijo, su voz ahora más débil, como si se desvaneciera en el silencio. Pero el laberinto es largo, y las tentaciones abundan. El tercer guardián, la desesperación, se presentó como un hombre de rostro demacrado, con una voz que murmuraba como el eco de una agonía. La desesperación es la última frontera, dijo el hombre, su mirada llena de tristeza. La desesperación te consume, te destruye, te convierte en un vacío sin esperanza. Hilare, con su espíritu indomable, se enfrentó al hombre. La desesperación es una ilusión, respondió, un espejismo que se desvanece con la luz de la esperanza. La esperanza es un faro en la oscuridad, una llama que no se apaga. El hombre se acercó a Hilare, su mirada llena de melancolía. ¿Y si la esperanza se apaga? ¿Y si la oscuridad te envuelve por completo? La dama Aelina, con su fe inquebrantable, intervino. La esperanza es una fuerza interior, una llama que arde en nuestros corazones. Es una fuerza que no se apaga, que no se destruye. La esperanza es un camino, no un destino. El hombre, con un gesto de resignación, se hizo a un lado. Ha superado la tercera prueba, dijo, su voz ahora apenas un susurro, como si se disolviera en el silencio. Pero el laberinto es largo, y las tentaciones abundan. El cuarto guardián, la tristeza, se presentó como una mujer de rostro pálido, con una voz que susurraba como el viento entre las ruinas. La tristeza es la compañera inseparable del hombre, dijo la mujer, sus ojos llenos de lágrimas. La tristeza te consume, te destruye, te convierte en un fantasma de tu propio pasado. Hilare, con su compasión innata, se enfrentó a la mujer. La tristeza es una emoción natural, respondió, una parte de la vida que nos hace humanos. Debemos sentirla, comprenderla, aceptarla. La tristeza es un río, no un pantano. La mujer se acercó a Hilare, sus ojos llenos de melancolía. ¿Y si el río te lleva a la desesperación? ¿Y si el pantano te consume por completo? La dama Aelina, con su sabiduría ancestral, intervino. La tristeza es una fuente de sabiduría, una maestra que nos enseña a valorar la alegría. Debemos aprender de la tristeza, crecer con ella, no dejar que nos domine.
La tristeza es un camino, no un destino. La mujer, con un gesto de aceptación, se hizo a un lado. Ha superado la cuarta prueba, dijo, su voz ahora más tenue, como si se desvaneciera en el silencio. Pero el laberinto es largo, y las tentaciones abundan. El quinto guardián, la ira, se presentó como un hombre de rostro rojo, con una voz que rugía como un volcán en erupción. La ira es la fuerza que mueve al mundo, dijo el hombre, su mirada llena de furia. La ira te consume, te destruye, te convierte en un arma de destrucción masiva. Hilare, con su control innato, se enfrentó al hombre. La ira es una emoción poderosa, respondió, pero no debemos dejar que nos controle. Debemos aprender a canalizarla, a usarla para el bien, no para el mal. La ira es un fuego, no una explosión. El hombre se acercó a Hilare, su mirada llena de furia. ¿Y si el fuego te consume? ¿Y si la explosión te destruye? La dama Aelina, con su sabiduría ancestral, intervino. La ira es una fuerza que puede ser utilizada para el bien o para el mal. Debemos aprender a controlar nuestra ira, a usarla para defender lo que es justo, no para destruir lo que es valioso. La ira es un camino, no un destino. El hombre, con un gesto de derrota, se hizo a un lado. Ha superado la quinta prueba, dijo, su voz ahora apenas un susurro, como si se disolviera en el silencio. El laberinto ha llegado a su fin. Las 5 figuras sombrías se desvanecieron, dejando a Hilare y a la dama Aelina solas en la sala circular. El laberinto, una vez un lugar de oscuridad y tentaciones, ahora se había convertido en un espacio de crecimiento personal, donde habían aprendido a enfrentarse a sus miedos, a controlar sus emociones y a fortalecer su amistad. El camino hacia el relicario, una vez bloqueado por los guardianes, ahora estaba abierto. Hilare y la dama Aelina, con una nueva determinación, se adentraron en el laberinto, listas para enfrentar el último desafío. El laberinto, con sus intrincados pasillos y sus guardianes sombríos, había llegado a su fin. Hilare y la dama Aelina, exhaustas pero decididas, se encontraron en una gran sala circular, cuyo centro estaba ocupado por un pedestal de piedra. Sobre él, descansaba el relicario, una pequeña caja de madera oscura, tallada con intrincados símbolos, que parecía emanar una aura de poder antiguo y misterioso. Pero antes de que pudieran acercarse, un escalofrío recorrió la sala. El suelo tembló levemente, y un profundo sentimiento de opresión las envolvió. Un hombre, con una sonrisa siniestra y ojos que brillaban con una luz fría, apareció de entre las sombras. Su presencia era imponente, su postura arrogante, su aura de poder inquietante. Hilare y la dama Aelina se encontraron inmovilizadas por un momento, sorprendidas por la repentina aparición del hombre. Antes de que pudieran reaccionar, una fuerza invisible las empujó hacia el suelo, dejándolas sin aliento. «Buen trabajo», dijo el hombre, con una voz que resonaba como el eco de un trueno en la sala. «Me hicieron el camino fácil. Superaron las pruebas, derrotaron a los guardianes, todo para que yo pudiera obtener lo que buscaba». El hombre se acercó al pedestal, con pasos lentos y seguros. Sus ojos brillaban con una avaricia desmesurada, su sonrisa se ensanchaba con cada paso. Con un movimiento rápido y preciso, tomó el relicario, arrancándolo del pedestal. «Este artefacto es mío ahora», dijo el hombre, su voz llena de triunfo. «Con su poder, podré controlar las sombras, dominar la oscuridad, y nadie podrá detenerme». Hilare y la dama Aelina, aún en el suelo, se miraron con una mezcla de asombro y desesperación. El hombre, sin ninguna muestra de remordimiento, se giró hacia ellas. «Gracias por su ayuda», dijo, su voz irónica y burlona. «Sin su esfuerzo, nunca habría podido obtener el relicario. Ahora, pueden irse. Su trabajo ha terminado». El hombre se desvaneció en las sombras, llevándose consigo el relicario, dejando a Hilare y a la dama Aelina en la sala circular, sumidas en un silencio pesado y cargado de frustración. El laberinto, que había sido un desafío, se había convertido en una trampa. Su esfuerzo, su valentía, su determinación, todo había sido en vano. La sensación de derrota era abrumadora, pero en el fondo, una chispa de resistencia se encendió en sus corazones. No se rendirían. No permitirían que el hombre se saliera con la suya. Buscarían una manera de recuperar el relicario, de detener al hombre y de evitar que la oscuridad se apoderara del mundo. El hombre, cuyo nombre era Cal, se movía con sigilo y precisión a través de las sombras, su figura alargada y oscura fundiéndose con la noche. El relicario, firmemente sujeto en su mano, irradiaba un calor sutil que le recorría la sangre, un poder que le hacía sentir una euforia oscura. Había superado las pruebas, había engañado a las 2 mujeres, y ahora, finalmente, el artefacto era suyo. Su cuartel general era un lugar sórdido y oculto,
una caverna subterránea situada en las profundidades de un bosque oscuro y olvidado. El aire allí estaba cargado de humedad y un olor a podredumbre, un ambiente que reflejaba la naturaleza corrupta de sus habitantes. Al llegar a la caverna, Cal se encontró con su líder, una figura imponente y aterradora envuelta en una capa negra, cuyo rostro estaba oculto en la sombra. Solo sus ojos, brillantes y penetrantes, se asomaban, observando a Cal con una fría intensidad. «Has regresado», dijo el líder, su voz grave y profunda, como el susurro de la muerte. «¿Has obtenido el relicario?» Cal, con una sonrisa arrogante, presentó el relicario a su líder. «Lo tengo», dijo, su voz llena de orgullo. «Superé todas las pruebas, engañé a las dos mujeres, el relicario es mío». El líder tomó el relicario, sus dedos largos y huesudos acariciando la superficie de madera oscura. Un brillo siniestro brilló en sus ojos, mientras un aura de poder oscuro envolvía la caverna. «Excelente trabajo, Cal», dijo el líder, su voz ahora más cálida, aunque no menos amenazante. «Con este artefacto, finalmente podremos liberar a nuestro señor y reclamar lo que nos pertenece por derecho». El líder explicó a Cal que el relicario era la llave para liberar a un ser antiguo y poderoso, un ser de oscuridad que había estado cautivo durante siglos. Con el poder del relicario, podrían romper sus cadenas y desatar un reino de oscuridad sobre el mundo. Cal, aunque ambicioso y sediento de poder, sentía un escalofrío de miedo en su interior. El líder era una figura enigmática y aterradora, su poder era inmenso e impredecible, pero el deseo de poder era más fuerte que su miedo, y Cal estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para complacer a su líder. «Haré todo lo que esté a mi alcance para servir a nuestro señor», dijo Cal, su voz llena de una devoción oscura. «Estoy listo para cualquier tarea, cualquier sacrificio». El líder sonrió, una sonrisa fría y siniestra que no prometía nada bueno. «Excelente», dijo. «Entonces, prepárate. La liberación de nuestro señor está a punto de comenzar».